Bueno, bienvenido a todos en este segundo módulo. Recién decía que hemos tenido muchas buenas repercusiones con respecto al primer módulo, que es ciudadanía, y ahora vamos a abordar el segundo módulo, y como decíamos, el día 30, el último miércoles de este mes, va a ser el último módulo que vamos a trabajar de este programa. El primer módulo fue muchísima la cantidad de feedback que tuvimos y la verdad nos motivó mucho y lo vimos cómo se valoró a toda esta experiencia, no solamente por la gente que está en Zoom, sino la cantidad de gente que se incorpora a través de la retransmisión del Tribuno de Salta, Jujuy y de todo el norte, y del sur de Bolivia también, y bueno, de diferentes lugares. En este segundo módulo va a ser un módulo muy dinámico también. La idea es que podamos compartir todo lo que vamos a ir viviendo, y van a tener material también en el chat para el que quiera hacer alguna pregunta mientras los oradores van exponiendo. Después al final podamos responder esas preguntas las personas que van a ser encargadas de eso, que van a ser los oradores al respecto. Nuevamente agradecerles también la participación y también el apoyo de Avina a través de toda su agenda de Latinoamérica, y de la presentación de Carlitos Marchi, como ya ustedes lo conocen, en el primer módulo lo vimos, y él va a dirigir los 3 módulos. Así que en la primera parte de lo que vamos a vivir ahora va a hacer todo el trabajo, toda la introducción, Carlos, acerca de un tema muy importante que es el entramado social, que para comunidad empresaria es muy importante, como en los otros 2 pilares, pero la idea es que podamos sumergirnos en esta experiencia que es las herramientas de entramado, y nos van a acompañar también como testimonios de entramados el rabino Marcelo Polakov y otro amigo que es el Toti Flores desde La Matanza. Bueno, mil gracias también a Comunidad Empresaria, a sus miembros, a Isra y al equipo por organizar este evento de 3 sesiones. Ya pasó la primera orientada a ciudadanía empresaria, y como bien dijo Isra en la presentación, en este módulo lo vamos a concentrar en entramado social, y vamos a compartir algunos conceptos y también bajadas a algunas experiencias, y contamos con los testimonios de 2 protagonistas de la construcción de entramado social. Así que, bueno, a ver, aquí puse una primera definición, diría casi formal, de lo que es el entramado social. La voy a compartir, y después voy a profundizar algunos ejes que me parecen trascendentales más allá de esta definición, pero entendamos el entramado social como el espacio por el cual discurre la vida de las personas y que la organiza de modo que facilita u obstaculiza tomar decisiones propias y singulares, así como abren o cierran la posibilidad de generar un proyecto de vida particular adaptado a los deseos y necesidades de cada persona, potenciando e inhibiendo la participación en la vida pública. Yo voy a tratar de orientar la presentación a los ejes de vida pública. Por lo tanto, en estas características que he detallado aquí, ya arrancamos directamente con ese aspecto del impacto social del entramado colectivo. Lo primero que quería decir es que los vínculos de calidad alimentan la inteligencia. Después podemos compartir un paper de un filósofo colombiano que se llama Jaime Parra, que titula este paper El cuidado del intelecto, y allí él sostiene que la inteligencia no es algo innato, digamos, ¿no? Cuando mi mamá se alegraba porque me decía que yo era inteligente como si fuese algo hereditario, Jaime Parra le destruye ese sueño, y lo que dice Jaime Parra es que la inteligencia es una capacidad adquirida, y en la medida en que yo me rodeo de personas que tienen desarrollado su intelecto, que han accedido a más oportunidades, tengo yo más oportunidades de enriquecer mi inteligencia. Por lo tanto,
los vínculos de calidad alimentan la inteligencia, el entramado social diverso genera movilidad social ascendente. Esto se da mucho en los segmentos vulnerables. En los segmentos vulnerables no quiere decir que no haya entramado social. Lo que sucede es que hay un entramado social endogámico que imposibilita esa movilidad social ascendente. Y este segundo punto se liga con el que viene, que es la baja calidad de los bienes públicos atenta contra la conformación de vínculos de calidad en la diversidad. Es decir, el deterioro de la educación pública, por ejemplo, lo que hace es que aquellos que tienen posibilidades de enviar a sus chicos a colegios privados, envían a sus hijos a colegios privados. Después podemos discutir la calidad del servicio de la educación pública, de la educación privada, pero en definitiva, hoy mucho del sector medio y alto de la sociedad deja la educación pública y soluciona el problema de la educación de sus hijos en el sistema privado de educación. Esto genera que cada vez más el deterioro de la educación pública hace que en la educación pública terminen quedando los segmentos que menos posibilidades y capacidades tienen de exigirle al Estado educación de calidad. Por lo tanto, cada vez se agranda más la brecha. Y uno de los factores que tenía el sistema público de educación es que cuando hay un sistema público de educación de calidad, el hijo del gerente de una compañía y el hijo de un operario de la compañía va al mismo colegio y ahí se hacen amigos, y eso es lo que genera construcción de entramado social diverso que promueve la movilidad social ascendente. En la medida que el entramado social se encapsula, se sectorializa, se pierde esta capacidad de promover un entramado que genere movilidad social ascendente, porque el hijo del gerente empieza a ir a un nicho, al colegio privado, al club privado, al barrio cerrado, y no interactúa con otro perfil socioeconómico. Por lo tanto, el entramado social está muy ligado a la calidad de los bienes públicos. Lo mismo con el espacio público. Me crié en un parque público en el barrio de Saavedra, en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, y allí jugábamos yo, el chico del barrio Mitre, que era el barrio vulnerado del barrio Saavedra, y el hijo del gerente de la fábrica Philips, que era la fábrica que también estaba instalada en el barrio de Saavedra. Y ahí construíamos amistad y compartíamos momentos todos. Entonces, el espacio público también tiene que ver con la construcción de entramados sociales diversos que promueven la movilidad ascendente, y el deterioro del espacio público tiene un impacto directo en que los entramados sociales empiecen a desvincularse entre sí, fragmentándose en capas económicas. Uno de los principales indicadores de vulnerabilidad y pobreza es la carencia de entramado social. No solamente ser pobre implica no tener fondos en una cuenta o capacidad de ahorro, la carencia del entramado social es un factor de vulnerabilidad y de pobreza. Y el último aspecto me parece que también es bien importante, entendiendo el entramado social desde el impacto en la construcción de sociedad, dado que la pertenencia a entramados sociales fortalece la autonomía del individuo. A cuantas más entidades pertenezco, más me fortalezco en mi autonomía, más enriquezco mi autonomía, más respaldado estoy en mi autonomía. Se hizo un estudio en Noruega, el noruego promedio pertenece a 14 entidades sociales distintas, ¿no? El promedio en Latinoamérica es menos de una entidad social a la que pertenece cada latinoamericano. Fíjense la diferencia. El segundo aspecto de la pertenencia a distintas organizaciones es que promueve la autorregulación. Es decir, si yo estoy solo en la sociedad,
no tengo autorregulación, ¿no? Porque lo que yo haga, bien o mal, en cuanto a mi pertenencia a espacios de contención. Ahora, si yo pertenezco a organizaciones sociales, pertenezco a entidades, voy a cuidar mucho más los impactos de mis acciones porque pongo en riesgo mi pertenencia a espacios de contención. Entonces, la pertenencia a las organizaciones sociales y a los entramados sociales promueve y genera autorregulación en los individuos. La pertenencia a entramados sociales también empodera el impacto del individuo en la vida pública, ¿no? Articulado en una organización de causa, articulado en una cámara, en el caso de los empresarios, obviamente me da mucho más capacidad de impacto en la vida pública y de capacidad en incidir en las políticas públicas. Y al mismo tiempo me protege de los abusos institucionales. Es decir, a cuantas más organizaciones y cuantas más entramados sociales yo pertenezco, más protección tengo de los abusos institucionales del Estado. Entonces, todas estas características del entramado social tienen que ver con el fortalecimiento del individuo en la vida pública y en la participación colectiva. Hablamos en el módulo pasado del paradigma del cuidado, y a mí me gustaría vincular el paradigma del cuidado a 3 ejes de ese paradigma que se ligan directamente con el entramado social. El entramado social tiene que ver con el cuidado del cercano, a partir de la generación de vínculos de calidad para generar transacciones ganar-ganar. Tiene que ver con el cuidado del lejano, a través de entramados comunitarios, y tiene que ver con el cuidado del extraño, a través de entramados cívicos y sociales que me permiten generar bienes públicos o incidir en la generación de bienes públicos de calidad. Por lo tanto, la construcción de entramado social está muy ligado al paradigma del cuidado, del cual hablábamos en el primer módulo, y del cual vamos a hablar también del tercero, porque es como el paraguas que nos permite darle consistencia a la ciudadanía empresaria, al entramado social y a la generación de bienes públicos. Entonces, ¿cuál sería una estrategia de intervención social en un territorio desde la perspectiva del entramado social? ¿Qué necesito saber yo del entramado social para poder intervenir en un territorio, entendiendo al territorio como la plataforma de transacciones, ¿no? Una ciudad es una plataforma de transacciones donde desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos permanentemente transaccionando a nivel político, a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico. Entonces, para poder orientar esas transacciones en un territorio hacia la construcción de dignidad humana y hacia la construcción de bienes públicos, yo necesito información. Y aquí detecto 3. Se puede obviamente extraer mucha más información de un territorio, pero estas 3 me parecen básicas para poner en acciones rumbo a la dignidad humana. El mapeo territorial, entender en el territorio que yo estoy trabajando, en el territorio en el que yo estoy actuando o interviniendo, cuáles son los bienes públicos de calidad, los espacios públicos que yo puedo utilizar para promover manifestaciones públicas, cuáles son los recursos de logística que tiene el territorio. El segundo mapeo importante es el mapeo de actores, que se vincula con el mapeo de incentivos, pero es ese mapeo que me permite identificar el capital social que yo necesito reunir para llevar adelante una iniciativa, sea un plan de negocio, sea una política pública, sea un proyecto de una organización social. Vamos a definir capital social de la siguiente manera. Yo sé que hay muchísimas definiciones de capital social, pero esta es una que fuimos construyendo a partir de actividad de distintas organizaciones sociales. Es un flujo de recursos tangibles, como capital natural, capital financiero y económico, bienes públicos, entramado social, e intangibles, como confianza, equidad, saberes, comprensiones, transacciones sustentables. Este es el primer concepto, entender al capital social como un flujo, no como algo que puedo inventariar, sino algo que tengo que administrar y orientar
para que todos esos recursos tangibles e intangibles generen dignidad humana y se orienten al bien colectivo. Y el segundo concepto que me parece importante es que el capital se incrementa o reduce en el contexto que lo crea y no en el individuo o sector que lo detenta, y que es no acumulativo. Es decir, en la medida que dejamos de generar capital social, el capital social desaparece. El capital social lo necesito construir permanentemente. Entonces, entendamos el capital social desde estos dos conceptos, que me parece que nos va a permitir administrarlo y orientarlo mejor. Entenderlo como un flujo de recursos y entender que es no acumulativo, que necesito generarlo cotidianamente. Dentro de ese capital social, identifico y tengo que identificar para llevar adelante un proyecto la masa crítica que yo necesito sentar, que yo necesito convocar a esa iniciativa. Y la masa crítica tiene tres perfiles, digamos, ¿cómo construyo yo esa masa crítica? Bueno, el primer perfil tiene que ver con el perfil de élite. ¿Quiénes son esos actores? ¿Quiénes son esos hombres y mujeres, esos jóvenes, que son élite dentro de esa masa crítica? Élite definida de la siguiente manera: se conforma con aquellos actores cuyas decisiones impactan de manera determinante en la sociedad en la cual actúan. La élite no tiene que ver con cuántos apellidos tengo en el documento, ni cuál es el saldo de mi cuenta corriente. Élite tiene que ver con mi incidencia, mi capacidad de influencia en el sector social o en el ámbito en el que yo me desempeño. ¿Y qué me permite la élite? La élite me permite acceso a información relevante, me permite acceso a conocimiento, a redes, a institucionalidad, al poder formal, al imaginario colectivo, a recursos. Por eso es fundamental identificar las personas que yo necesito sentar en una mesa para llevar adelante una iniciativa desde este perfil de élite. El segundo perfil de la masa crítica tiene que ver con los actores emergentes. Es decir, son esos actores que juegan el partido, que tienen un rol importante en el partido, en el juego, pero que no definen las reglas de juego y que las quieren definir, obviamente. Entonces, la masa crítica es la que genera movilidad social, la que genera alternancia en los roles. La élite ya está consolidada en un espacio, en un statu quo. El actor emergente es aquel que quiere también definir las reglas de juego. Y la importancia que tiene ahí tener claro cuál es esa masa crítica que yo necesito en un proyecto, en el aspecto de identificar al actor emergente, es que a la élite se la encuentra fácil, porque es gente visible, gente identificada, gente consolidada en su rol. El actor emergente, como está emergiendo, muchas veces es difícil de identificar. Y además, la élite por general conoce entre sí, tiene una cierta articulación. El actor emergente obviamente no, porque está emergiendo. Entonces, hay un rol interesante ahí de poder articular a distintos actores emergentes. Y el tercer perfil, para terminar de conformar esta masa crítica, es el conjunto de actores que vuelve legítimo un proyecto, una iniciativa. Es decir, yo puedo tener sentada en la mesa a la élite y al actor emergente, y la sociedad ni enterarse de la iniciativa que yo estoy llevando adelante. Y mucho menos que la sociedad valide esa iniciativa. Hay muchas formas de identificar al actor que legitima. Muchas veces en la propia ley lo define. Si nosotros en Argentina impulsamos una iniciativa popular a nivel nacional, esa iniciativa popular, esa herramienta de participación, está regulada a través de una ley y se define perfectamente cuáles son las condiciones que yo necesito crear para que esa iniciativa popular se ponga en marcha. En este caso es el 1,5% del padrón que me valida esa iniciativa popular. En el caso que, por ejemplo, la ley define cuál es el actor validador que vuelve legítimo esa iniciativa, está claro, y lo que hay que hacer es cumplir los requisitos de la norma. Ahora, muchas veces no. ¿Y cómo se puede construir esa legitimidad? A mí me tocó conocer un caso en Estados Unidos, una organización que promueve derechos, se enteró que en el lobby de la medicina privada quería sacar una ley para ponerle un tope a las indemnizaciones por mala praxis, ¿no? Es decir, a mí
no sé, me cortan un brazo, el brazo de Charlie vale tanto. Esta organización que detecta esta iniciativa de lobby para sacar esta ley, dice esto es una locura, hay que oponerse. Entonces, ¿qué hizo? No contrató a una universidad para que arme un paper técnico, no movilizó miles de personas al Congreso. Lo que hizo fue identificar una víctima de mala praxis en cada uno de los estados de Estados Unidos y los hizo confluir un mismo día en el Congreso para que cada uno de esas víctimas se sentara con su representante y le explicara por qué no tenía que votar esa ley. Y lograron impedir que avance esa ley. Es decir, 50 personas, 51 personas, que creo que son los estados que tiene Estados Unidos, lograron frenar un lobby tan poderoso como es el de la medicina privada en los Estados Unidos. Es decir, los validadores o no del proyecto son los que en definitiva construyen la fuerza para legitimar esa iniciativa. Entonces, cuando yo hablo de capital social y hago zoom en esa masa crítica que yo necesito tener identificada, este mapeo de actores para que me acompañen en una iniciativa, son estos tres perfiles: elite, actor emergente y validador. Y luego, también tener claro dentro de ese territorio el mapeo de incentivos, es decir, si yo voy a armar un proceso colaborativo, tengo que saber cuáles son los intereses de los diversos actores para poder sentar a la mesa a los que comparten interés, poder identificar a quienes tengo que convencer porque están respondiendo a otro interés, y quienes van a estar en la vereda de enfrente, con otros intereses, para poder neutralizar o para poder acercar posiciones. Entonces, mapeo territorial para poder tener claro los elementos en el territorio en el cual estoy interviniendo. El mapeo de actores para poder identificar el capital social y la masa crítica, y el mapeo de incentivos para poder organizar los intereses de esa masa crítica en pos de un proyecto colaborativo o de una iniciativa. Entonces, esto es fundamental para poder hacer un modelo de intervención. Yo creo que estamos ya, Isra, sobre las 6, para poder darle espacio al primer invitado y después retomo con los demás conceptos, ¿te parece? Sí, me parece bien, Carlos. No sé si me están escuchando ahora. Mateo Riva, un miembro de la comunidad joven, de comunidad empresaria, va a presentarlo al Rabino Polakov. Quisiera también compartir que los entramados también estamos trabajando a nivel de juventud, que creemos que fuertemente eso es un activo de todo este tema y salió algo muy interesante, que muchas veces los jóvenes se encuentran y dicen, y notan la diferencia de lo que decías vos, Carlos, acerca de que se conocen desde antes, y esto tiene que ver con lo que estabas planteando allí. Si está Mateo por allí para que tú puedas presentarlo al rabino, Mateo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Me toca presentar en esta oportunidad al rabino Marcelo Polakov. Marcelo es rabino del Centro Unión Israelita de Córdoba, estudió Relaciones Internacionales, es máster en Estudios Judaicos por la Universidad de Nueva York y copresidente del Comipaz, primer y único comité interreligioso formal en la Argentina, cuyo interés es compartir la sabiduría de las distintas tradiciones y mostrar que la convivencia en la diversidad es un desafío posible. Además presidió la Asamblea Rabínica Latinoamericana y es asesor del INADI. Le damos la palabra a Marcelo. Hola, bueno, muchas gracias a la comunidad empresaria, a mi querido amigo Isra y a todos ustedes. ¿Se me escucha bien? Estaba escuchando atentamente la presentación, sé que falta una parte, yo pido disculpas que no voy a poder quedarme. Estoy así zumbando todo el día con los Zoom y encima en 2 días es el año nuevo judío, estoy temporada alta, pero hasta acá. Pero no quería perderme la oportunidad de contarles, gracias María Pía, de contarles lo que me pidió Isra, que es cómo es el entramado del Comipaz. Este Comipaz, este Comité Interreligioso por la Paz, yo creo que tiene que ver con una lectura nueva de algo que ustedes conocen bien, que es un triplete de sentido que nació en 1791 en Francia, que dice liberté, égalité, fraternité, en el idioma original, libertad, igualdad y fraternidad.
Y fíjense, el mundo se ha dividido en estados en donde se ha priorizado la libertad, ¿no? El libre albedrío, el derecho individual, etc. Y algunos han ido en exceso por esa zona. Otros han priorizado el tema de la igualdad, en el colectivismo extremo. Y evidentemente, ninguno ha encontrado el balance exacto entre libertad e igualdad. Yo creo, y es una postulación nada más, porque han abandonado el tercero de estos puntos, que es la fraternidad. Cuando uno empieza por la fraternidad, es probable que encuentre mayores grados de libertad y de igualdad. Y en este sentido me parece que lo fraternal, yo por deformación soy rabino y tengo el texto bíblico como de la Torá, o sea, como parte mía, más allá de los rollos de la Torá, que son rollos, pero no de la Torá los míos, les digo que el Génesis, que es el primer libro de la Torá, lo que hace es solamente una construcción de la fraternidad vinculada a los hermanos. Recuerden que no casualmente los primeros hermanos del texto bíblico son Caín y Abel. Y es una ironía divina, divina en el doble sentido, divina de Dios y divina de preciosa, porque lo único que hace, entre comillas, ese libro es seguir una secuencia larga de hermanos que se llevan mal. El colmo, Caín matando a Abel. Pero termina ese libro con dos hermanitos que tienen poco rating, casi nada, Efraín y Menashe, que son los hijos de José, de Yosef, que son los primeros que se llevan bien en la Biblia. Pocos hay que se llevan bien. Pero termina el Génesis con esto, y hasta hoy en día, después de 3000 y pico de años de esa historia, en la tradición judía seguimos bendiciendo a nuestros hijos, diciéndoles que sean como Efraín y Menashe, o sea, que sean fraternos. ¿Por qué es lo fraterno? Es lo que no pudo hacer Caín, que es, Caín quería todo para sí. Si recuerdan la historia, no se las voy a recordar, él quería toda la atención divina para él, y por eso mató a su hermano, que había hecho una ofrenda como él a Dios, pero Dios no le prestó atención a Caín. Entonces Caín pensó, bueno, si no me prestan atención eliminando a mi hermano, me quedo con todo. Caín en hebreo significa adquirir, en hebreo original significa querer todo. Entonces ese es el nombre de Caín. ¿Y cómo se construye el entramado social desde el comipaz, que tiene que ver con lo religioso, y en lo religioso, que andamos coqueteando con la idea de la totalidad? Me parece que supieron, porque esto nació en 1998, yo llegué a Córdoba 4 años después, en el 2002, pero de 1998, un grupo de gente empezó a entender religiosa, ¿no? De las 4 tradiciones fundamentales monoteístas de nuestro país, que es el catolicismo, todo lo evangélico, el mundo judío y el mundo islámico, entendieron que si uno se corría de ese lugar de pretender todo, podía haber lugar para compartir y para ser fraternos. Y esto que empieza siempre con los conocimientos personales, si queda solamente para una foto no avanza. Entonces, esa idea de fraternidad tiene que constituirse en algo de tarea compartida. La tarea hace que el diálogo se supere con la convivencia. Les voy a poner 3 ejemplos. Por un lado, una vez, hace muchos años, no recuerdo, pero que yo puede ser 10, 15, no me acuerdo, hubo una especie de marcha federal, marcha federal femenina, digamos, de las mujeres en Córdoba. Una cosa hermosa, porque había como 30.000 mujeres de todos lados que se reunieron en Córdoba para hacer un montón de actividades, y en ese marco en general precioso hubo una marcha que terminó con algunos incidentes, no en el sentido de incidentes físicos, sino que pintaron muchas mujeres, algunas, no muchas, una iglesia cerquita de acá de la sinagoga donde estoy, acá en la calle Alvear en Córdoba, la iglesia del Pilar, y la pintaron con terribles agresiones, muy feas, cosas muy, muy feas. Entonces me acuerdo que llamé al arzobispo, le dije, che, Carlos Ñáñez, ¿qué van a hacer? Y nada, la vamos a blanquear, le iba a hacer. Dije, no, ¿cómo la van a blanquear ustedes? La vamos a hacer nosotros. Entonces juntamos jóvenes, que recién nombraba Isra, judíos, musulmanes, evangélicos, y juntos pintamos de blanco la iglesia. O sea, la blanqueamos. Y uno dice, es una pavada, pero en realidad eso marca lo que significa no solo la fraternidad, sino un entramado. Cuando vos estás entramado, lo que pasa en este pedacito de la trama influye en todo. Y eso es así. Las tradiciones religiosas, cada una a su modo, lo venimos diciendo hace siglos. Todo lo que hacemos influye en todo, pero hay que darse cuenta. Entonces, lo que hoy pasó en China hace 6 meses,
Bueno, fíjense, estamos con barbijo por algo que pasó en China, en una ciudad de China, en todo el mundo. Esto que ahora lo tenemos clarito es siempre así. Entonces hay que darse cuenta, y a veces el darse cuenta tarda un segundo, pero te modifica la vida. Y además se entrena esto. No puede ser que uno se dé cuenta y se acabó. El entramado social, en este caso el comité interreligioso, requiere trabajo, cotidianeidad, esfuerzo. Otro ejemplo, hace 14 años que venimos todos los jueves del año, salvo este de pandemia, haciendo visitas con jóvenes a nuestras tradiciones religiosas. Este para mí es el proyecto más bello del Comipaz. Hay otros que tienen más prensa, más rating, qué sé yo, pero este no. Todos los jueves han pasado, escuchen el número, 50.000 jóvenes de 16 años, 50.000, de toda clase social, de escuelas públicas, privadas, de campo, rural, técnicas, del interior de Córdoba, etc. Se elige un jueves, vienen y pasean 1 hora en la sinagoga, 1 hora en la mezquita, 1 hora en la catedral y 1 hora en el templo evangélico. Y nosotros los recibimos y les contamos de todo y les contestamos de todo. Y ellos ven que la tarea, ven acá adentro al imán, al sheikh musulmán en la sinagoga, y no lo pueden creer. Para nosotros es habitual, pero en muchos lados esto no es así. Y esto también es bueno. En algunos casos, me acuerdo, por ejemplo, la amabilidad del arzobispo de Córdoba, que solito, no solito, sino porque ya había trabajo hecho, un día dice, ¿por qué el Te Deum tiene que ser católico? Si la patria, el 9 de julio se festeja y todos habitamos la patria, obviamente la mayoría es católica. Entonces dijo, vamos a hacer el Te Deum rotativo, un día en la sinagoga, un año en la mezquita, y así lo hacemos. Y ese gesto, ¿no? En este caso yo lo destaco siempre, del obispo de Monseñor Carlos Ñáñez, habla de aquellos que tienen la bendición de poder construir entramado, porque no se quieren quedar con toda la tela, en el sentido del entramado, no de sinónimo de plata acá, pero el que quiere toda la tela, los monopolios, digamos, son, ¿cómo decirlo?, absolutamente inconducentes, por lo menos en lo social. Cuando uno comprende la idea de lo fraterno, lo social es que somos socios. ¿Cómo construir una sociedad si alguien se quiere quedar con todo? Imposible, imposible. O sea, definición obvia. Si alguien, y saquen de lo político, va por todo, no se puede construir sociedad. No se puede. Somos socios. Entonces, si vos no cuidás a tu socio, hacelo si no querés por bueno, hacelo por egoísta. Porque si no cuidás a tu socio, no te cuidás a vos. Entonces, en el Comipaz, mira algo que pasó ayer mismo, que parece, no sé, ciencia ficción. Ayer a la tarde, las comunidades islámicas de América Latina, esto pasa solamente en estas regiones, hicieron un agasajo a la comunidad judía por Año Nuevo, por Zoom, obviamente. Y es muy raro, nosotros lo habíamos hecho antes en las festividades islámicas. Acá en esta sinagoga hemos traído al mundo islámico a rezar en sus alfombras. Yo he ido a pronunciar las bendiciones en la mezquita. Para mí la mezquita es como mi casa. Cuando uno encuentra su casa en las casas de los demás, eso como se consolida el entramado social. Eso hace que encontremos más espacio de fraternidad y que vayamos así apoyando otros espacios de igualdad y de libertad. Por eso me parece esencial que a nivel de todas las organizaciones sociales, y esto yo sé y soy testigo y en parte, de que en la comunidad empresaria, y esto fomentado mucho por ISRA mismo, este hecho de hacer encontrar, hacer tender puentes entre distintos tipos de gente y distintas realidades, eso es lo que solidifica y fortalece el entramado. Si no, uno está en una punta del cuadro y no tiene idea que hay otras cosas. Hoy tenemos chicos que nacen adentro de un country, nunca salieron de ese country, nunca, mentalmente nunca salieron. Y chicos que nacen en un barrio detonado y nunca salieron de ahí. Y en ambos casos es terrible eso. Produce a la larga una burbuja de soledad que no hace entramado, que
no sé, que aliena a la gente. Estamos todos un poquito alienados, no solo por el teléfono, la computadora, sino también hasta a veces a nivel geográfico. Hay gente que no va al centro, hay gente que no sale de su ciudad, hay gente que no ve otras realidades, y cuando vos te ves en el espejo de los demás, lo único que haces es aumentar, no sé, tu espíritu. Entonces me parece que todo lo que vaya en pos de esto, el Comipass es un ejemplo, como hay muchos, pero me parece que es un entramado interesante, se nos ha ido de las manos a veces, en el buen sentido, piensan que nosotros podemos solucionar algunas cosas como así tipo milagrosas porque tuvimos algún buen éxito en algunas mediaciones como con el tema de la policía en el 2013, y a veces nos llaman para mediar sin prensa, digamos, en muchas oportunidades, y nos sale mal también. Así que no todos son bondades, y tenemos muchos fracasos, pero aún así lo que me parece que constituye también como un signo de fortalecimiento de entramado es la constancia y la insistencia, el miedo que uno tenía de estar, wow, con otro que no es como yo, en realidad es una bendición. Imagínense qué aburrido sería que todos fuéramos similares, ¿no? Entonces esto que a veces en el terreno religioso es más difícil, porque hay que como compartir y compatibilizar dogmas, no es nada sencillo. Y nosotros siempre decimos, y con esto me callo la boca, que toda la gente dice, bueno, porque tienen más en común, entonces comparten lo común y entonces eso es lo que se valora. Y yo les digo, no, eso es lo más fácil, compartir lo que tenemos en común. ¿Cuál es el desafío? No tiene ningún desafío. Es claro que tenemos un montón de cosas en común, y les diría una gran mayoría. El secreto y el desafío está, y eso también constituye entramado, en compartir y celebrar lo que no tenemos en común, y poder convivir con lo que no tenemos en común, y festejar las fiestas de otros, y sufrir con las penurias de otros. Eso no tiene vuelta atrás, no tiene vuelta atrás, y eso tenemos que seguir haciendo entre todos. Bueno, Marcelo también es una persona muy activa dentro de lo que es la comunidad empresaria, y siempre es un canto a lo que significamos esto de juntarnos con el diferente, ¿no? Y bueno, nuevamente volvemos a todo lo que es el contenido. Hay muchas información acerca de lo que estamos planteando. Están mandando muchos mensajes por varias líneas. Vamos a volver ahora a la segunda parte de Carlos. Si estás por allí, Carlitos. Vamos. Vuelvo a compartir pantalla entonces, y tomando, a ver si puedo ponerla en modo presentación. Ahí está. Tomando lo que decía Marcelo recién, ¿no? Hizo referencia a Francia, y mencionó estos tres conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. Se suele decir, en términos políticos, que la libertad, el liberalismo, lo tomó la derecha, la igualdad lo tomó la izquierda, y la fraternidad no la tomó nadie. Y es un poco lo que decía Marcelo, ¿no? Si empezáramos por el concepto de fraternidad, tal vez ni habría siquiera izquierda y derecha. Entonces, dicho esto, voy a saltar este slide, porque me gustaría utilizarlo para darle pie a Toti Flores dentro de unos minutos, que es el otro invitado que va a compartir su experiencia de construcción de entramado social a partir de una cooperativa en La Matanza. Me gustaría compartir otro ejemplo de construcción de entramado social, que es el caso de la Alameda. La Alameda es una organización de la sociedad civil que nace en el año 2001 como asamblea vecinal. Ustedes se acuerdan que con la crisis del 2001 los vecinos empezaron a juntar en espacios públicos para hacer propuestas y demás. Esta asamblea vecinal se juntaba en una plaza, los tomó el invierno y dijeron, necesitamos un local. Enfrente de la plaza había un bar vacío, abandonado prácticamente, y que se llamaba La Alameda. Entonces de ahí toman el nombre del bar, lo toman, luego consiguen que la legislatura se lo expropiara a la Liga de Rematadores,
y lo expropian obviamente para entregárselo a esta asamblea vecinal para uso social. Y a partir de ahí, la Alameda empieza a construir un entramado que lo fue montando sobre distintas estrategias. Y eso es lo que me gusta más allá del caso específico de la Alameda. Lo rico me parece que es cómo fue hilvanando esa construcción de entramado social. Arrancaron en ese lugar montando un comedor comunitario y al mediodía iba gente a comer gratis a ese comedor. Esto está enclavado en un barrio, en el Bajo Flores de la ciudad de Buenos Aires, que se caracteriza por tener muchos talleres textiles. Y entonces la gente que iba a comer al comedor comunitario de la Alameda eran básicamente trabajadores esclavos de los talleres clandestinos. Entonces, quienes, digamos, eran líderes, las cabezas de la Alameda, dijeron, bueno, acá tenemos un problema, ¿qué hacemos? Entonces, esa estrategia social que se empezó a desarrollar a través de un entramado comunitario, que eran los propios vecinos y la gente que iba a comer, exigió una estrategia institucional para poder poner luz sobre lo que sucedía en estos talleres clandestinos, que promovían trabajo esclavo. Entonces empezaron a construir un entramado burocrático dentro del Estado y un entramado profesional con abogados que les permitió básicamente poner luz a través de infiltrar esos talleres, poner cámaras ocultas, o la gente llevaba cámaras ocultas, se registraba el estado en que trabajaban los costureros, y ese material se ponía en los medios de comunicación. Por un lado, se le daba visibilidad, y por el otro se hacía una denuncia contra el taller clandestino y contra la marca para la cual producía ese taller clandestino. La mayoría de las marcas que nosotros usamos de ropa en Argentina están denunciadas por trabajo esclavo, porque la mayoría de la industria textil y de las marcas recurren a los talleres clandestinos. Entonces, ok, ese entramado social, en la medida que la justicia empieza a actuar y cerrar estos talleres clandestinos, empieza a generar mano de obra desocupada. La gente que estaba con trabajo esclavo queda directamente sin trabajo. Entonces dicen, necesitamos una estrategia productiva, necesitamos construir un entramado laboral con toda esta gente que queda en la calle, y entonces, por un lado, montan en el primer piso de ese lugar, de la Alameda, un taller textil, y por otro lado consiguen que la ciudad de Buenos Aires les done un terreno, o facilite un terreno. El INTI ayuda a construir y organizar cooperativas textiles, y entonces la gente que empieza a ser rescatada de estos talleres clandestinos empiezan a encontrar una primera salida laboral en estas cooperativas, en este entramado laboral. Ahora, bien, las cooperativas sabemos que son estructuras muy endebles. El ideal es que haya trabajo registrado en compañías formalmente constituidas. Por lo tanto, desarrollan una cuarta estrategia, que era cómo podemos sindicalizarnos, recuperar el sindicato de costureros, que estaba la dirigencia del sindicato articulada y cómplice de los talleres clandestinos. En lugar de combatir los talleres clandestinos, digamos, cobraban coima y se beneficiaban de los talleres clandestinos en detrimento de la defensa de los derechos laborales. Entonces, empiezan a armar una estrategia dirigencial para ganar las elecciones en el sindicato. Y se dan cuenta que eso tampoco alcanzaba. Entonces desarrollan una quinta estrategia, que es, desde afuera la sociedad civil puede incidir, pero con una limitación muy alta. Necesitaban meterse adentro del sistema para poder, desde adentro de las legislaturas, construir normativa. Y así construyen un entramado político que termina convirtiendo a uno de sus referentes en legislador de la ciudad de Buenos Aires. Y por último, desarrollan una estrategia internacional, porque se dan cuenta que muchas cosas a nivel nacional eran neutralizadas por el poder nacional y que necesitaban un blindaje internacional para poder estructurar determinadas acciones, y entonces construyen un entramado de ciudadanía global. Se juntan con una red italiana que se llama Libera, que se especializa en combatir a la mafia italiana,
con cerca de 1000 organizaciones sociales de distintos abordajes combaten a la mafia, y conforman en América Latina la red ALAS. Entonces, fíjense cómo con estas 6 estrategias fueron construyendo 6 entramados sociales que, articulados todos juntos, les permite desarrollar la estrategia integral de la Alameda, que básicamente es combatir, yo diría que más que la corrupción estructural, la mega corrupción en la que se monta el delito organizado, para justamente visibilizar la parainstitucionalidad, para generar transacciones éticas y recuperar el poder ciudadano. Entonces, hay un caso que me parece a mí bien particular de construcción de estrategias a partir del entramado social. O si se quiere al revés, ¿qué entramado social necesita cada estrategia? Voy a entrar en un tema que a mí me parece fundamental y que no solamente nos caracteriza a los argentinos, sino a toda América Latina, que es cómo pasamos del liderazgo personalista al liderazgo articulador. Y, digamos, para los que no les gusta el fútbol, lamento poner este ejemplo, pero Messi es un personaje que todos conocemos. Y a mí me gusta comparar lo que es Messi en el Barcelona y lo que es Messi en la selección argentina, porque el gran problema que tiene América Latina no es que no haya Messi, el gran problema que tiene América Latina es que nadie construye Barcelonas, todos construimos selecciones argentinas. Messi en Barcelona tiene a 10 jugadores, a 10 compañeros organizados en un entramado social donde se potencia el talento de Messi. En la selección argentina, Messi se tiene que poner a disposición del equipo. Ustedes escuchan las declaraciones de los jugadores de la selección argentina y le agradecen a Messi que se ponga a disposición del equipo. De hecho, hasta hace poco el referente de la selección argentina era Mascherano, el jugador que rompe juego y evita goles, no el jugador que se potencia en el talento y en el gol. Entonces, tenemos un gran problema de liderazgo institucional en América Latina, que pasa por el liderazgo personalista, donde hay dirigentes más fuertes que las instituciones, rompe el entramado social tiene que anclar en la institucionalidad, y el gran desafío que tenemos en América Latina es ver cómo construimos Barcelonas para potenciar los Messis, porque el Barcelona hace a Messi como entramado social, pero Messi no hace a la selección argentina, Messi no es un entramado social. ¿Y cómo se construyen entramados sociales? Cuando nosotros nos volcamos a un espacio de articulación, sea una red, pónganle el nombre que quieran, plataforma, espacio colectivo, como quieran, el formato que quieran, ese espacio de articulación, por empezar, es un espacio de resignación. Yo no puedo ir con la agenda de mi organización, no puedo ir con mis ideas, si no estoy dispuesto a resignar parte de ellas para construir una visión común y una agenda colectiva. Entonces, los espacios de articulación son espacios de resignación individual o institucional en pos de la construcción de lo colectivo. Y después tenemos algunos problemitas cuando entramos en espacios de articulación desde la diversidad. En la medida que nos integramos a espacios de articulación homogéneos, es muy fácil construir consensos, ¿no? Porque el consenso, ¿qué exige? Exige estar de acuerdo en el objetivo a ser alcanzado y además estar de acuerdo en la estrategia para alcanzar ese objetivo. Cuando hay gente que piensa similar, entonces es fácil alcanzar consensos, porque nos vamos a poner de acuerdo en el objetivo y seguramente también va a ser muy fácil acordar la estrategia para llegar a ese objetivo. Ahora, ¿qué pasa cuando los espacios de articulación son diversos? Nuestras sociedades son cada vez más diversas y complejas. Entonces, ¿cómo construir esos consensos cuando hay diversidad? Bueno, hay 3 elementos o 3 características de un espacio de articulación que hay que manejar además de los consensos. Primero, ¿qué hacemos con la divergencia? Porque si la divergencia queda dentro del espacio de articulación, genera disrupción. La divergencia necesita ser sacada del espacio de articulación para poder ser trabajada y ver cómo vuelve de nuevo a ese espacio de articulación. Y si no se encuentra la manera de que vuelva, bueno, no será el espacio para llevar adelante esa agenda. Habrá que armar otro espacio, pero lo peor que podemos hacer es forzar
que una divergencia entre a un espacio de articulación. La divergencia seguramente no va a volver como consenso, porque si no se hubiese generado el consenso de entrada. Entonces, ¿cómo trabajamos la divergencia? Bueno, con estos dos conceptos que están aquí. El primero tiene que ver con síntesis de contradicciones, es decir, ¿qué es la síntesis de contradicción? Es el límite que me permite llegar con el otro, con el distinto, hasta dónde yo puedo llegar con el otro, ¿no? Por ejemplo, hablaba del ejemplo de la Alameda, el modelo de la Alameda. Avina acompañó a la Alameda durante varios años, y nosotros le acompañamos a la Alameda en su objetivo de combatir el delito organizado. En su estrategia política, por ejemplo, no lo acompañamos. Avina siguió por su camino y la Alameda siguió por el suyo. Entonces, síntesis de contradicciones, ¿no? Es hasta dónde yo puedo llegar junto al otro y cuándo me tengo que diversificar en otro camino. Y el otro concepto que me permite operar desde un espacio de articulación, construir entramado social diverso, es la convergencia. Y a diferencia del consenso, la convergencia me permite ponerme de acuerdo en un objetivo común, pero permite también que cada actor llegue a ese objetivo por su propia estrategia. Es decir, somos 204 personas ahora. Seguramente de los 204 nos vamos a poner de acuerdo en que llevemos adelante una iniciativa para que se cumpla plenamente los derechos del niño. Seguramente nos vamos a poner de acuerdo rápidamente. Pero seguramente también cada uno va a querer que se cumpla ese objetivo desde distintas estrategias, ¿no? Tal vez uno prefiera ir a los organismos internacionales para que incida, otro prefiera armar una campaña de comunicación masiva, otro prefiera incidir en las currículas escolares. Entonces, hay distintas estrategias para que se alcancen objetivos. ¿Cómo convergemos de distintas estrategias en un mismo objetivo? Entonces, a mí me da la sensación que en América Latina, además de encontrar gente que se dedique a armar Barcelonas y no querer ser Messi, nos cuesta mucho, participar en los espacios de articulación, pensando que la única manera de poder participar en un espacio colectivo es a través del consenso, cuando existen otras alternativas que me permiten ampliar la diversidad de ese espacio y, sin embargo, no resignar un objetivo común. Y estas son síntesis de contradicciones y convergencias. Entonces, voy a compartir un último gráfico antes de pasarle la palabra a Toti, que entiendo que ya está con nosotros, que es la curva de colaboración, que es lo que me permite salir de la curva de la eficiencia. Por lo general las instituciones miden su desempeño a través de la curva de eficiencia, que es la curva que está en rojo, ¿no? La más chiquita, que está a la izquierda de la pantalla. Entonces, la curva de eficiencia, el problema que tiene es que depende de mi capacidad de carga, y toda capacidad de carga, por más poderosa que sea la organización o el espacio colectivo, sea meseta, ¿no? Es limitada la capacidad de carga. Entonces, ¿cómo pasamos a la lógica de la curva de colaboración? ¿No? Una curva que tiende, como ven, a infinito, porque lo que hace es enhebrar a las distintas curvas de eficiencia. Es decir, voy a mostrar un caso concreto en el marco de la sociedad civil. ¿Cómo una organización puede generar incidencia? Bueno, si depende solo de su liderazgo, se ameseta rápidamente. Entonces, ¿cómo pasamos de un liderazgo personal a una institución? ¿Cómo pasamos de una institución a una red? ¿Cómo convertimos una red en un movimiento? ¿Cómo le construimos a ese movimiento relato público? ¿Cómo le convertimos a esa narrativa la construcción de imaginario colectivo? Y así vamos sumando distintas capacidades con distintos actores. Es decir, lo que necesita una curva de colaboración necesariamente son diversos actores articulándose en un entramado social. Entonces, yo voy a volver aquí la presentación a la lámina que quería compartir con ustedes antes de darle la palabra a Toti, que se centra en un concepto que es la brecha, que es muy distinto a la grieta, no confundir grieta con brecha. La brecha es la lógica por la cual nosotros salimos desde nuestro lado, desde nuestro sector, desde nuestra zona de confort. En la medida que nosotros operamos desde una lógica sectorial, primero
fragmentamos a la sociedad en estos famosos 3 sectores, ¿no? El público, el privado y la sociedad civil. A mí que siempre me tocó impulsar acciones de la sociedad civil, sinceramente yo no veo un tercer sector. Sí claramente veo, primero, digamos, no veo un tercer sector porque la lógica de una organización social no es ser sectorial, no impulsa agendas sectoriales una ONG. Una ONG lo que impulsa es una agenda de interés colectivo. Entonces, encuadrar a la sociedad civil y organizada, a las organizaciones no gubernamentales como sector, ya es una equivocación conceptual. Pero además, desde el punto de vista operativo, yo veo 2 sectores como plataformas de acción, uno es el Estado y otro es el mercado, claramente, y sinceramente no veo una tercera plataforma de acción. Lo que sí veo son brechas entre el Estado y el mercado, brechas adentro del Estado, brechas adentro del mercado. Y en la medida que nosotros tenemos capacidades para poder operar esas brechas, tenemos más capacidad para poder armar entramados diversos y tenemos más capacidad para poder incidir, ¿no? Dice que el entramado social construido desde la lógica sectorial o desde la brecha define el nivel de inclusión de una sociedad porque define el grado de amplitud de acceso a oportunidades. Y a mí me encanta siempre contar el caso de la Juanita y de uno de sus referentes, de Toti Flores, porque me parece que es el ejemplo clarísimo de cómo un dirigente social que se podría haber refugiado en su sector, se abrió su organización y empezó a transitar la brecha que en ese momento separaba y que terminó uniendo a la Juanita con muchísimos actores o que no se hubiesen juntado nunca, o que prejuzgaban sobre el perfil y qué se podía construir conjuntamente, o directamente ni imaginaban qué podían construir conjuntamente con la Juanita, muchos de los actores que terminaron construyendo con la Juanita. Y voy a destacar una sola particularidad que a mí me pareció vital en el caso de la Juanita y de Toti, y ya después paso para que lo presenten y tome la palabra Toti, es algo que a mí me dejó de enseñanza y que me parece que es fundamental para la construcción de entramado social en diversidad, que es esto. Digamos, Toti claramente tiene una ideología, pero no ideologiza los vínculos. Y hay muchísimos dirigentes que tienen una firme ideología y que terminan ideologizando los vínculos. Y el problema de ideologizar vínculos es que justamente no podés construir y no podés transitar la brecha, te refugiás en tu sector. Entonces, creo que una de las grandes enseñanzas que por lo menos a mí me dejó articulación con la Juanita y con Toti Flores es esto: se pueden sostener ideologías sin ideologizar los vínculos y eso nos permite articularnos en la diversidad. Así que yo dejaría el contenido de la presentación aquí y pasamos a Toti y después, en todo caso, cerramos junto con Toti abriendo el espacio de preguntas. ¿Te parece, Isra? Sí, excelente, Carlos. Vamos a pedirle allí a Mercedes, que es también miembro de la comunidad joven, que lo presente a Toti. Dale, ¿me escuchan bien? Sí, Mercedes. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el honor de presentar a Héctor Toti Flores. Él es fundador de la cooperativa La Juanita, cuya misión es recuperar los lazos solidarios y la dignidad a través del trabajo, la educación y la construcción de ciudadanía. Sostienen que la integración social es el desafío para un mundo mejor al que cada uno aporta según su capacidad y cada uno recibe según sus necesidades, compartiendo los beneficios. Bienvenido, Toti, y muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y gracias a Carlos March, que es un amigo, que también de él aprendimos muchísimo y yo me voy a referir después a esa relación tan particular con Poder Ciudadano. Cuando hablamos de entramado social, quien tiene como yo más de 60 años, estamos hablando de que hemos pasado por varios momentos de entramados diversos y eso me parece que es una cuestión que hay que tenerlo en cuenta para entender muchos procesos que hemos hecho. Primero, yo soy oriundo del interior del país, y entonces tengo como en mi niñez, en una niñez que he vivido en la pobreza, el acostumbramiento
a buscar espacio para ir construyendo una vida mejor, que eso me lo dieron quienes me enseñaron a hacer eso, y que también fueron las primeras aprendizaje alrededor de los valores que después uno lleva toda la vida. Lo lleva con el conocimiento, lo puede sostener o no de acuerdo a las circunstancias. Pero lo primero que aprendí allá en Feliciano, en mi pueblo natal, era esta idea de libertad, y alguien que para mí era como un padre, ya que yo no lo tenía físicamente, me dijo, para tener libertad tenés que trabajar. No puede ser que un joven que dice ser libre y que declama eso, después esté pendiente para resolver los problemas de la vida de lo que le da su padre o su madre. Por lo tanto, ese concepto yo lo traje cuando vine a Buenos Aires, fui a vivir a una villa, porque las circunstancias de la vida me había llevado ahí, un entramado social distinto a lo que era el interior, pero esos valores los sostenía, y también el valor de la necesidad de relacionarme con otros distintos sin el prejuicio. Vivir en una villa no es fácil, los prejuicios existen y uno lo asume. Posteriormente, como trabajador metalúrgico, tuve un proceso de aprendizaje del oficio, pero en los años 90 me quedé desocupado, con lo cual también cambió absolutamente el entramado que lo contiene a las personas, inclusive yendo al corazón de un lugar donde es la célula básica de la sociedad, que es la familia. También ahí, al estar desocupado, te pega. Así que, en cuanto a procesos de transformación, lo viví desde distintos lugares. Pero la parte más interesante, y a la que me voy a referir, tiene que ver con la construcción de los movimientos de trabajadores desocupados. Nosotros, en los años 90, cuando quedó desocupado, empezamos a juntarnos, porque desde ahí nos conteníamos con lo que todo el mundo hoy conoce como los movimientos piqueteros. Nosotros fuimos parte de eso, y esa construcción de los movimientos piqueteros hizo de contención a muchos que habían quedado sin trabajo y que de pronto habían perdido todo ese entramado que te da un techo, que te da algo en común, que te da un oficio, que te da un sueldo parecido, que te da todas esas cosas que desde la empresa vos empezás a construir. De pronto te quedaste sin nada, te quedaste sin esa posibilidad de relacionarte, pero que también tu familia te dice por qué no conseguir trabajo mientras que la mayoría de la gente tiene trabajo, y eso pega muy fuerte. El estar en los movimientos piqueteros y ser uno de los primeros movimientos que se surgió, el de la matanza, como en forma autónoma, nos dio la necesidad de ir construyendo cosas distintas. Estos movimientos piqueteros surgieron como rechazo a esa política de dejar a millones de personas desocupadas, como posibilidad de visibilizar lo que nos estaban pasando, ya que los medios de comunicación y toda la política en general te tapaban en que en la Argentina había millones de desocupados. Y la realidad era que es esta cuestión contradictoria, era en el mismo momento en que la Argentina tenía el dólar 1-1 y nuestra moneda parecía muy fuerte, y muchos sectores de la sociedad compraban por 2 el Miami. En el mismo momento esos dos aspectos estaban presentes. Nosotros, con la cuestión de los movimientos piqueteros, pudimos visibilizar que había desocupación en la Argentina. Pero al mismo tiempo no perdíamos estos valores, digamos, ¿no? El trabajo te da libertad, y nosotros añorábamos esta idea de libertad que habíamos tenido, así que nos decidimos armar una cooperativa en un barrio pobre de La Ferrer, en el tercer cordón del Gran Buenos Aires, y lo empezamos a hacer junto con otros parecidos a nosotros, que teníamos posturas parecidas en cuanto a la necesidad de luchar por la justicia social,
esta idea de ascenso social y encontrábamos en la herramienta del trabajo como la posibilidad que teníamos, pero también veíamos la importancia que tenía la educación como herramienta para el ascenso social. Esto le digo fundamentalmente a los jóvenes. Nosotros veníamos de esa Argentina que soñaron nuestros padres, que muchos lo teníamos presente, que era la Argentina de mi hijo el doctor, de una Argentina de pleno empleo. Uno cuando venía del interior del país, a los 2 o 3 días conseguía trabajo. Cuando conseguía trabajo y te querías, aunque viviera en una villa y te querías comprar un lote, te compraba que el colectivo te dejara cerca de donde era tu empresa que trabajaba, porque era el trabajo el que te ordenaba la vida, y por lo tanto vos pensabas que en esa empresa iba a trabajar toda tu vida. Eso cambió absolutamente, y ahora hablamos de otra cuestión que me parece que es también importante. Con los movimientos piqueteros, muchos de nosotros empezamos a ver que la única salida era una política que venía del Estado que tenía que ver con el asistencialismo y los planes sociales. Nuestro movimiento decidió rechazarlo porque creía que eso iba en contra de la cultura del trabajo e iba en contra de nuestra libertad, sin saberlo demasiado. Digo, fue como un grito de dignidad, y en ese pararse de la dignidad empezamos a construir lo que hoy conocemos como la cooperativa La Juanita. Y la cooperativa La Juanita tiene algo muy particular. Se podría decir que desde un movimiento de trabajadores desocupados que vos hagas una cooperativa de trabajo sería lo normal. Nuestra cooperativa, el objeto social no es una cooperativa de trabajo, sino que es una cooperativa de provisión de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios. Y fundamentalmente educacional, porque no perdíamos esa idea de que nuestros hijos, nuestros nietos tenían que tomar la educación como herramienta fundamental para hacer eso. Así nos fuimos formando. Entramos en una vieja escuela abandonada como símbolo en este barrio, le pusimos el nombre del barrio porque también la pérdida de la fábrica nos había llevado a darnos cuenta que ahora ya no teníamos la fábrica que nos contenía, y lo único que nos contenía era la comunidad del barrio. Empezamos a construirnos, éramos conocidos porque ese era el único movimiento que había rechazado los planes sociales, pero allá por el 2003 más o menos conocimos a una persona que es Carlos March, que nos propuso generar herramientas para que nuestra organización tuviera la posibilidad de conocer nuestros derechos. Hicimos varios cursos, muchos meses de capacitación que nos fueron dando herramientas como para poder ir a peticionar con los funcionarios públicos de cómo se hacía, hasta que en el final de ese ciclo llegamos a la conclusión que el derecho más importante que teníamos que tener era el derecho al trabajo, para seguir manteniendo nuestra libertad. Y ahí se nos planteó un problema. ¿Cómo hacemos? Nosotros rechazábamos todo, culpábamos a los empresarios, a todo el mundo de que la situación nuestra tenía que ver con esto. Carlos, un gran articulador, nos propuso ir a visitar a empresarios, ir a ver cómo nos podían ayudar para generar las posibilidades de que nuestros emprendimientos fueran lo que queríamos, que nuestro jardín de infante que estábamos abriendo pudiera sostenerse, ya que no teníamos absolutamente ninguna ayuda del Estado, y eso nos llevó a la reflexión internamente a nosotros de muchas semanas y muchos meses, diciendo si teníamos que volver a esa situación o no. En medio de todo eso nos dimos cuenta, y esto creo que fue fundamental, es que lo que nosotros decíamos, aquello que la ideología nos decía y que nosotros aceptábamos, que para poder resolver los problemas de la gente había que luchar, y luchar mucho, y hacer corte de ruta, y tomar edificio público, todo eso lo habíamos hecho, y habíamos pasado en el 2001, cuando más de estas metodologías de lucha hubieron, y también llegamos a la conclusión, tirábamos presidente, digo, las movilizaciones que veníamos al Congreso, qué sé yo, tirábamos presidente, nos parecía que era interesante, pero la conclusión que sacamos que fue el momento en que más perdimos los pobres.
nos quedamos sin trabajo, no teníamos perspectiva, el país demostró que se podía fundir. Por lo tanto, había que reflexionar cómo volver a esta nueva realidad donde el país se había estabilizado y de alguna manera nosotros también teníamos que empezar a pensar en cómo volvemos a la sociedad. Nunca nos sentimos excluidos, ya que nosotros teníamos la fuerza de trabajo intacta, pero la realidad era que no podíamos, por la edad o por distintas razones, que no podíamos volver al aparato productivo tal cual nos habíamos ido en los años 90. Por lo tanto, diseñamos una propuesta, una política para ir a visitar a los distintos sectores que Carlos generosamente nos daba a partir de su agenda, con una propuesta distinta. Y le dijimos, queremos integrarnos a la sociedad. Y es distinto excluir que integrarte. Integrarte es que vos tenés algo para dar y que querés construir un mundo nuevo en esta relación, un nuevo entramado social. Dijimos, no queremos incluirnos en el sector donde, porque la realidad había dicho, nos dejó afuera. Queremos volver para decirle que tenemos la potencia del trabajo, que tenemos nuestros valores, que queremos. Y empezamos a recorrer camino increíble en la relación con empresa, en la relación con empresario. Ahí el primer importante contacto que tuvimos fue con un diseñador de moda, Martín Churba. Le dijimos que teníamos un taller de costura, él nos dijo que teníamos 6 personas trabajando, pero que no sabíamos todavía coser derecho, pero nos dio cabida para organizar ese taller de costura, que después fue tapas inclusive del diario La Nación, de ese proceso que hacíamos, porque impactaba mucho que un pequeño grupo de piqueteros de La Matanza, de La Ferrere, con un pequeño taller textil, se asociara con el diseñador de moda, del mundo de la moda, un top de la moda como era Martín Churba, para hacer un programa que se llamó Pongamos el Trabajo de Moda, y que se proponía fabricar ropa de trabajo, pero que empezábamos con el guardapolvo. Esa propuesta, digamos, ¿no?, era muy rara en la Argentina fragmentada, en la Argentina del conflicto permanente, porque había 2 sectores, 2 puntas de la sociedad que inclusive hasta se identificaba en los lugares donde estábamos cada uno. La Ferrere, un barrio pobre donde el delito predomina, donde la violencia está instalada, donde falta todo, con un diseñador que tenía su negocio en Posada y Rodríguez Peña. Si hay lugar emblemática de la otra punta de la sociedad en Buenos Aires, ese barrio norte, La Recoleta. Y eso tenía un impacto muy fuerte. Y nosotros nos dimos cuenta ahí que esta política de integración podía ser la herramienta más importante para volver desde otros lugares. Y empezamos a escribir, nosotros estábamos desocupados, esta relación con intelectuales, con filósofos, con sociólogos, nos había dado la idea de que nosotros teníamos que ser protagonistas y por lo tanto hacer nuestra propia historia, y eso nos permitió empezar a pensar, y nosotros dijimos que la salida para la Argentina no era la fragmentación, no era el conflicto, sino todo lo contrario, tenía que ser la integración. ¿La integración con quiénes? Y ahí también identificamos del otro lado de la sociedad, así como nosotros éramos llamados excluidos sociales, no éramos trabajadores normales, sino excluidos sociales, de la otra punta de la sociedad también no había solamente empresarios, sino que había un sector de empresarios o de gente que le iba bien en la vida, artistas, qué sé yo, que tenía una mirada mucho más distinta a lo que había generado la gran desocupación en la Argentina. Y en ese sentido, identificamos como excluidos morales a todos estos sectores. Ahí nos dimos cuenta que la salida para la Argentina era la convergencia entre los excluidos sociales y los excluidos morales. Y ahí empezamos a transitar un nuevo entramado social que es un poco lo que todos conocen de la Argentina. De la Juanita, digo, para ser más preciso. No sé si tengo tiempo, un poquito más para terminar. Bien, esta idea nos parecía que hicimos con Churba, que podía ser una casualidad. Y nosotros empezamos a buscar a estos excluidos morales. Y encontramos
en cada emprendimiento, en nuestro jardín de infante, en la ayuda que teníamos, que en la Argentina había miles. Encontramos Maru Botana para nuestra panadería y la fabricación de pan dulce. Encontramos a Juan Campanella, que nos dio herramientas para lo que fueron nuestros emprendimientos, lo que hoy llamamos el potrero digital. Encontramos a centenares de personas que con una mirada humanista nos permitieron desarrollar estos emprendimientos. Y nosotros creemos hoy, y no somos ingenuos, que hay contradicciones y muchas veces hay contradicciones de intereses, que nos podemos integrar con las personas más diversas. De esa realidad sacamos también la conclusión que nuestro barrio necesitaba cosas y fuimos a un evento donde conocimos a Enrique Cristofani, el presidente del Banco Santander, y hoy tenemos una sucursal del Banco Santander en La Juanita, es decir, en nuestro barrio, que parece increíble. Y como conclusión le quiero dar algo que en algún momento me había planteado Santiago Covadrós. Visitábamos juntos para dar una charla en el Rotary Club de Venado Tuerto. Y Santiago Covadrós me dice, ¿te das cuenta dónde estamos? Y yo le digo, sí, en el Rotary Club. Dice, no, acá está el poder económico más importante de la zona núcleo. Acá se reúne. Y me dice, acá es donde si vos hablas de las necesidades que tiene la gente, se puede solucionar el problema de la pobreza. Nunca me voy a olvidar. Y esa es la lección más importante, de ir a hablar en los lugares donde se puede solucionar. Porque si yo hablo de la cuestión de la pobreza en la villa, en mi barrio, de último lo único que vamos a sacar como conclusión, bueno, tenemos que salir a la calle, hacer más piquetes, ser más duros. Ahora, si yo le hablo a la persona que piensa distinto que yo, que tiene intereses distintos, pero que podemos conversar y empezar a establecer un nuevo entramado, las posibilidades de la misión que nos hemos propuesto, que es seguir defendiendo la libertad, y para eso el trabajo y la educación es fundamental, la posibilidad de solución están a la orden del día. Muchas gracias. Gracias, Toti. Muchas gracias, Toti. Realmente el que no conoce tu zona, realmente debería conocerlo e ir a tomar unos mates, como estás tomando vos, con pan de la masa crítica. La masa crítica. Que es la panadería de la Juanita. Hay una pregunta allí para los dos. ¿Cuál es el límite de la solidaridad? Bien. Yo creo, para mí, la solidaridad termina cuando vos haces un acto de acompañamiento, de ayuda al otro que está necesitando y le ponés condiciones que a cambio tenés que darle algo. La solidaridad y el trabajo social, ahí aparece lo que nosotros conocemos muy bien y estamos en contra, y que la política ha tomado, y en esto no hay distinción de partido, de lo que se llama asistencialismo. Acá se confunden muchas veces en estos lugares solidaridad con asistencialismo. Una de las cosas más importantes en la relación que tenemos con estos actores, digamos, ¿no?, que yo he nombrado, y con Carlos, es que somos libres para saber qué cosa ponemos cada uno, y fundamentalmente porque tiene que ver con la dignidad, y qué cosa estamos dispuestos a sostener. Y fundamentalmente es el marco de valores, no es el marco del precio. Inclusive el valor del trabajo no es para nosotros una mercancía, sino un valor en sí mismo que nos da libertad. Y eso tiene que comprenderlo también el otro. Excelente. Hay otra pregunta que es la siguiente. ¿Qué desafíos atraviesan las organizaciones sociales cuando por diferentes proyectos o situaciones consiguen recibir sumas de dinero más importantes y continuas para mantener su obra? Bien, voy a contestar también. A mí me parece que lo más importante de todo eso es poder lograr transparencia, que nunca es tan fácil. Nosotros también, en la primera donación que tuvimos importante para la reconstrucción de nuestro jardín de infantes, tuvimos que aprender todo, que nos daban un dinero y que había que hacer el balance del resultado que teníamos todo eso, y de pronto con el contador, cuando íbamos al corralón y nos daban un papel, una boleta,
que decía presupuesto para nosotros ya era importante, ahora para el contador no. Y eso no nos daba transparencia a la hora de presentar los balances. Le pedimos a Poder Ciudadano la primera donación, que ellos se hicieran cargo de ayudarnos en eso. Fue la mejor presentación de balance que tuvimos y a partir de ahí pudimos empezar a generar transparencia. Porque yo creo que eso es lo que te da la posibilidad cierta de que se establezca una relación de confianza con el otro, porque vos podés discutir sobre distintas cuestiones, inclusive desde el marco ideológico, tener postura distinta, pero para que eso suceda tiene que haber confianza, y en la confianza se puede ir construyendo a partir de la transparencia. Transparencia en cuanto a lo que pensás y podés decirlo. Transparencia en cuanto a lo que pedís para que te ayuden a poder decir que el objetivo ha sido cumplido y que lo pudiste hacer de acuerdo como corresponde. Y eso no siempre está presente. Yo creo que las relaciones se mantienen cuando nos decimos la verdad, cuando empezamos a construir esa relación de confianza. El capital social para mí está en la relación de confianza con el otro. Una última pregunta, porque estamos sin tiempo allí. ¿Crees, Toti, vos que una pregunta, que es positivo integrarse y ganar espacios en el sector público como generador de políticas sociales? Mira, este es un gran dilema que a mí me tocó resolverlo en el 2007 cuando me ofrecen integrarme a la posibilidad de tener un cargo en la Cámara de Diputados. Y la verdad que la resolución no es fácil porque se supone que vos vas a un lugar, en el único lugar donde le podés dar escala a todo lo que estás haciendo, pero que es un lugar tremendamente peligroso por distintas razones, porque hay lógicas distintas a cómo se construye la salida desde las organizaciones sociales, y porque también hay prejuicios y un montón de cuestiones que vos tenés que ponerlo en juego. Uno de los temas que me parece que a veces te asalta y querés meterlo en tu cabeza es que si vos vas a un lugar donde se supone que hay ciertas lógicas y donde no todas son buenas, vos vas a cambiar. En un cuerpo, por ejemplo, la Cámara de Diputados, que tiene más de 250 diputados con posturas políticas, ideológicas, con trayectorias distintas, creés que vas a cambiar de ahí. Y yo me planteé, me acuerdo, cuando un periodista me pregunta, vos que criticaste mucho en tu época de piquetero, el tema de las instituciones, del Parlamento, donde era un antro de corrupción, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a cambiar? Y ahí yo me planteé el dilema y le respondí que lo más importante en mi experiencia personal era que la institución no me cambie a mí. Es decir, que yo iba a un lugar donde pretendía salir absolutamente igual o con más conocimiento, pero igual en cuanto a los valores que había entrado. Es decir, porque estoy convencido que no son las instituciones que cambian a los hombres, sino son los hombres los que hacen una determinada institución que sea buena, corrupta o no corrupta. El día en que terminó mi mandato allá en el 2011 y pude volver a La Juanita a seguir trabajando de costurero y ganándome el pan con el sudor de la frente, a mí me pareció que había cumplido con mi mandato. Había intervenido en una institución que se supone todo lo que se dice y me había hecho la posibilidad de demostrarme que lo que era no era porque no tenía oportunidad de corromperme, sino porque lo tenía como un valor. Y eso se lo dije a mis hijos y eso se lo dije a mis compañeros de la cooperativa, que estaba orgulloso de haber hecho eso. Y creo que fue la prueba más importante que tuve que rendir durante esos 4 años. No me cambió nada, ni siquiera la forma de vestir. Gracias, Toti, muchas gracias. Quédate conservando un segundito allí. Carlos, ¿quisieras hacer algunas conclusiones por el tema del tiempo, que sé que estamos ajustados? Sí, dos breves. Lo primero es que, digamos, si Churba no te cambió la manera de vestir, Toti, no te la cambia nadie. Ya, y lo segundo es, lo decíamos creo que en la reunión pasada, ¿no? Y está bueno porque Toti me parece que es un claro ejemplo de ellos. El problema
y lo decía también el rabino recién, Marcelo, el problema no es pensar distinto, el problema no es tener distintas ideologías, porque en definitiva la ideología es una manera de organizar las ideas hacia el bien común. El problema es el marco de valores, ¿no? Ideología con valores es ideología, ideología sin valores es corrupción. Entonces, en la medida que podamos articular valores, pueden convivir las distintas ideologías, y eso me parece que es lo que nos está faltando en Argentina. Argentina no tiene un problema de ideología, tiene un problema de marco de valores. Así que eso lo vamos a profundizar en el próximo evento, cuando hablemos de bienes públicos, porque los bienes públicos de calidad, en la dimensión que necesitan estas sociedades, requieren de la articulación de un colectivo, de gente que piense distinto y de gente que se arriesgue a articular con el otro y a salirse de su zona de comodidad, incluso de su zona de prejuicio. Toti siempre me decía, nosotros rompimos un prejuicio para poder articular con los diversos, a tal punto que me gustaría cerrar este módulo de entramado social con una definición que para mí lo describe perfecto, lo que es un entramado social, y que es un título del libro de Toti, uno de los libros de Toti, que es Cuando con otros somos nosotros. Eso es un entramado social. Gracias a los dos. Antes que se vayan, bueno, solamente agradecer la cantidad de preguntas que hicieron también, que vamos a ver la manera de poder también contestarlas en el próximo módulo al comenzar, por los tiempos, y nos va a poner a una placa allí, Dani, por favor, si puedes ponerla para del 30 que viene, del último miércoles de este mes, en donde vamos a compartir específicamente el otro módulo que nos está faltando, que es bienes públicos, donde vamos a tener algo muy especial aparte de Carlos, dos invitados muy importantes. Uno es Esteban Nieto, que va a estar directamente desde España contándonos la experiencia de Arbusta, una organización que no quiero despolearlo, pero para que lo podamos aprovechar muchísimo con vos y con Esteban, y también con Sandra Meyer de Córdoba y su trabajo en Relevando Peligros. Así que vamos a volver de nuevo a ver si nos podemos ver todos, Dani, y tener en cuenta lo siguiente: agradecemos a todos los que han participado, todos los que quieran, vamos a poner también el link para inscribirse en el tercer módulo, y vamos a informarles a todo este tema para que puedan tener esa posibilidad de compartir el final del programa, y agradecerle nuevamente a todos por el compromiso, por las ganas, y también a toda la gente de la comunidad empresaria y sus ganas de compartir este conocimiento que muchas veces estuvo en discusiones durante mucho tiempo dentro de comunidad empresaria, en donde el desafío era esto de transformar, y la mejor manera que veíamos de transformar es transformarnos nosotros, los integrantes, para poder transformar a los demás. Toti, como siempre, un placer escucharte, y vuelvo a repetir, los que no conocen a Juanita deberían conocerla, es un espacio realmente extraordinario, y van a tener seguramente la hospitalidad que tiene Toti con todos los que llegan a visitar esa experiencia. La idea es saludarnos a todos, así si podemos abrir los micrófonos de todos, y con cada uno, así como una palabrita, puede decir qué significó esta experiencia. Gracias, muy inspirador. Brillante. Alucinante, espectacular el poder transformador. Excelente como siempre, impecable. Muchas gracias, excelente. Mira, impecable, la verdad. Muy interesante. Lo pasé muy bien. Me pareció buenísimo. Felicitaciones por la organización. Y lo que se escucha. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por todo. Bueno, excelente todo. Muchísimas gracias. Excelente. Brillante, maravilloso. Gracias a Marcelo y a Toti. Fantástico. Vamos para adelante. Gracias. Sin Coincido ahí con Mario. desperdicio, y muy importante para esta época. Felicitaciones a los organizadores.